Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Le doy la bienvenida al programa Diálogos como todos los lunes. Ya es hora de ponernos a conversar con nuestro invitado y compartir con ustedes esa conversación que siempre pretende ser interesante para el análisis de la cosa pública, de la cosa política en Zacatecas. Hoy tengo un invitado al que le guardo siempre mucho respeto porque aprendí muchas cosas con él cuando compartimos algún momento de nuestro desempeño laboral y le tengo admiración también. Es un hombre que genera polémica, que llama la atención, que escribe cosas interesantes cuando escribe, que también ha entrado en el tema de la política, en competencias electorales y que es el director fundador del periódico NTR, un periódico que se fue posicionando de una manera bien importante en Zacatecas. Por supuesto me refiero al licenciado Enrique Laviada Cirerol. Siempre es bienvenido usted a este espacio, usted sabe que esta es su casa y que esta es su amiga. Muchas gracias, Silvia. Como siempre, un gusto estar aquí en la entrevista con Silvia Montes. Así es, mi querido amigo. Y comenzaremos por preguntarle, ¿qué anda haciendo usted ahora? Usted hace política, decíamos, muy a su manera. ¿Cuál es la manera de hacer política de Enrique Laviada? Yo le dije, bueno, es que son pláticas fuera del aire. Tiene que confesar fuera del aire. Off the record, no, bueno, pero se fuera vale. del aire, fuera del aire. Pero se vale, pero creo que es un tema que se podía traer al aire, que se puede traer al aire, que es aire. Sí, sí. Cuando usted me dijo, llegando acá al estudio, me preguntó, de B15, sí, señor. me preguntó, ¿a qué se dedica? Y le dije, pues a hacer política a mi manera. Y le causó, entiendo yo, un poco de extrañeza la respuesta. No a todo mundo le gusta la manera en la que yo hago política. Le pongo un ejemplo. Yo participo desde hace muchos años, desde muy joven en la izquierda. Sin embargo, siempre he tenido una posición, digamos, personal, no enajenada a grupos o a partidos. ¿O a personajes? O a personajes. Y eso suele ser complicado, Silvia, porque implica o exige tener una cierta consistencia intelectual, en primer lugar, ¿no? Ética, de comportamiento, de actitud. Yo he dicho muchas veces que me siento un hombre de proyectos, ¿ya? O sea, cuando a mí me entusiasma un proyecto y me convenzo del proyecto, suelo entregarme a ese proyecto, a eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted y yo coincidimos en el gobierno de Ricardo Monreal, sí, señor, no faltó quien me cuestionó, ¿verdad? Quien me criticó. ¿Por qué con Monreal? Un expriista. Aparte de todo lo de la infamia y todas esas cosas de las que tanto se ha hablado a últimas fechas, a muchos no les gustó, ¿verdad? que yo estuviera cerca de Ricardo Monreal en ese tiempo, como no les ha gustado que esté cerca en otro momento de otros personajes. Pero yo insisto, pienso, estoy convencido de ello, que en México incluso en cualquier lugar del mundo, creo yo ahora, es muy importante estar convencido de los proyectos en los que uno participa, no por dogmas genéricos. Yo les llamo así, dogmas genéricos intercambiables. Ay, qué complicado. Platíquele a la gente sencilla que nos sigue en este programa, ¿qué es un dogma genérico intercambiable? Un dogma, a ver, le voy a decir, como las farmacias esas Simi, ¿no? O sea, si uno coincide con Morena, por ejemplo, algunas personas suponen que hay que coincidir con Morena en todo, para todo,
en todo momento y siempre. Pues no. Está muy complicado. Pues resulta que no, ¿verdad? Pero particularmente Morena no tiene esa característica, licenciado Laviada. Al contrario, en Morena, y estamos viéndolo ahora en la discusión por su dirigencia nacional, Sí. hay muchísima división. Sí, ¿Eso sí, es no, otra no, cosa? pero- ¿No estamos hablando de lo mismo? No, no estamos Ok. hablando. O sea, de lo que yo hablo es del dogmatismo, ¿verdad? O sea, tú estás con Morena, luego entonces no puedes decir nada críticamente respecto a Morena. ¿Me explico? Si tú dices algo críticamente respecto de Morena, te conviertes en un enemigo para algunos de los que están en Morena. Le pongo un ejemplo. Ahora con las elecciones de Coahuila y de Hidalgo. Hidalgo. Yo puse en mi perfil, a ver que ahora en redes sociales se acostumbra mucho opinar, ¿verdad? Puse en mi perfil, pues hay que siga Morena, ¿no? Con sus divisiones, con sus tonterías, con sus reyertas absurdas. Hay que siga, para que vean lo que pasa. Pues va a pasar esto que está sucediendo ahora. No, bueno, pues más de 3 dijeron, es que usted es contrario a Andrés Manuel López Obrador. Surgen los dogmatismos, ¿sí? Sí. A eso me refiero. Igual con el Cierto. presidente. Sobre todo con el presidente. Bueno, pues ahora Sobre todo con el resulta que hay presidente. que estar de acuerdo en todo con el presidente. Pues discúlpenme, pero yo no estoy de acuerdo. Incluso al revés, suelo no estar de acuerdo con el presidente. Y eso no quiere decir que yo sea un enemigo del presidente. ¿Me explico? O sea, así lo ven ciertos. Así se vio en el PRI también durante mucho tiempo, ¿eh? Fíjese lo Así que se vio en el PAN durante mucho tiempo. Lo que acaba de decir es bien serio. Así se vio en el PRI durante mucho tiempo. ¿Está usted poniendo casi al mismo nivel de lo que fue el PRI hace mucho tiempo a Morena y su presidente? Y al PAN. Y al PAN. Bueno, ser crítico ser crítico a Felipe Calderón. En la época de Felipe Calderón presidente, para muchos panistas era un sacrilegio, ¿verdad? Era un pecado, ¿no? Decir algo en contra del presidente de aquel tiempo. Bueno, Peña Nieto acá se convirtió en una especie de Dios. Yo fui candidato a diputado local en la época de oro de Peña Nieto, ¿sí? Ujú. Y yo pues tenía un discurso muy, digamos, muy radical, si se quiere ver así, muy crítico respecto del gobierno de Peña Nieto. Y aquí, pues, muchos me trataron muy mal, ¿verdad? Me dijeron que estaba loco. Incluso hubo personas que me dijeron que estaba loco, que no estaba actuando con la cabeza, sino que estaba actuando con el hígado, porque era demasiado crítico hacia Peña Nieto, que estaba convertido en un dios, o Miguel Alonso, que estaba convertido en su arcángel. ¿No? Sí, porque aquí Peña Nieto era Dios y Miguel Alonso era su arcángel. Qué bonito. Y entonces cualquiera que dijera algo en contra de ellos era así como, ¿qué le pasa a este hombre, no? Amigos míos incluso que me invitaron a platicar y me dijeron, oye, pero ¿cómo es posible que tú tengas esa postura, no? ¿Se acuerda usted que yo en algún momento en la televisión, y lo escribí también, y no me arrepiento de haberlo hecho, dije que solo conocía algo peor que Amalia García, y mire que ya es... Ay, bastante, ¿no? Dije, solo conozco algo peor que Amalia García y se llama Miguel Alonso. Y lo dije, pues no sé, 6 meses después de que hubiera tomado posesión como gobernador Miguel Alonso. Bueno, se me vino el mundo encima, ¿verdad? Me dijeron que estaba loco. Todo el mundo en Zacatecas estaba enamorado de Miguel Alonso. Y ahora resulta que es un hombre que tiene un pie en la cárcel. ¿Por qué? Por sinvergüenza, por corrupto, porque le faltó al respeto a este Estado. Y lo digo claramente, y lo he dicho siempre, lo he escrito. Pues usted dice que escribo, bueno, qué bueno que me lee. ay, me encanta leerlo. Trato de escribir además Sí. con regularidad y con disciplina, y me hago responsable de lo que escribo. Bueno, entonces lo que quiere, la conclusión sería que cuando usted ha sido así de duro en sus planteamientos, el tiempo le ha dado la razón de sobra. A veces No, a veces no. A veces no, como también suele suceder. Pero en estos casos sí, Yo dudo mucho que haya alguien en este momento que se ponga a defender a capa y espada a Miguel Alonso como lo hacían en otro tiempo. Y cuando digo alguien me refiero incluso al gobernador actual.
No sé, creo que no, ¿eh? No estaría muy dispuesto a defender a capa y espada a Miguel Alonso, por lo que sé, ¿eh? Por lo que he escuchado. No creo que meta las manos en el fuego por Miguel Alonso, creo. Bueno. Si no, que él diga, ¿verdad? Sí, no, claro que él diga. Pero creo que no, ¿eh? Creo que no. Yo Por siempre- cómo acabaron las cosas, Silvia, acabaron muy mal. Yo siempre voy a hacer pro Amalia, usted me conoce. Bueno, porque usted la quiere mucho, porque este asunto de género generó una gran expectativa. Conmigo también, ¿eh? Le voy a decir una cosa. Dígamela. Alguien me preguntó qué esperaba yo de Amalia García como gobernadora. ¿Y qué esperaba? Y le voy a decir aquí lo que le contesté. Yo le dije, no espero un cambio de gobierno en Zacatecas, espero un cambio cultural, que implica muchísimas cosas, una forma de vida, una forma de pensar, una forma de ser. Yo me entusiasmé mucho también. No obstante que no era mi candidato, usted lo sabe, mi candidato era Tomás Torres. Sin embargo, conociendo a Amalia como la conocía de tantos años, porque Amalia la conocí 20 o 25 años antes que a Ricardo Monreal, pues obviamente también me causó una gran expectativa y mucho entusiasmo. Lamentablemente el desencanto llegó muy pronto. Lo que pasa es que cuando en el ejercicio del gobierno las cosas no son a veces tan fáciles. No, bueno, por lo regular no son ¿O fáciles. no se acuerda de aquello de que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero? Ah, ¿no? claro, claro, por supuesto. Ahora, a mí me gobernar desgasta siempre. desgasta Siempre. y es muy difícil llenar la expectativa al 100% de alguien. Y yo llevaría este tema al momento actual a propósito de Andrés Manuel López Obrador. Usted ha sido, Échele. Usted ha sido crítico Sí. de este presidente desde Sí. antes de que fuera presidente y ahora que es presidente también. Y la pregunta sería, ¿él no le generó esa expectativa, guardando las proporciones que podría haber generado Amalia García respecto a un nuevo ámbito, en lo general, con cambios muy contundentes en este país? No se comparan, ¿eh? Bueno, No se comparan lo que yo pensé que podía llegar a ser Amalia. Fíjese lo que le voy a decir. No se compara lo que yo pensé que podía llegar a ser Amalia y que desafortunadamente no hizo. Yo creo que porque ella misma no logró superar muchas cosas, entre otras la relación con su hija, que le hizo mucho daño, que implicó una relación de poder sumamente torcida. Insisto, todo esto lo he puesto por escrito. sí, claro, lo sé. No, sin embargo, no es comparable con lo que representa para mí López Obrador. Con esto quiero decir lo siguiente, representaba mucho más a Amalia García para mí que López Obrador como candidato a la presidencia de la República. Bueno, me Sí. está respondiendo Sí, la es un idea que contraste, yo es un quería contraste. plantear. O sea, sí. Bueno, Amalia García es una mujer de izquierda, o lo era, hasta que se traicionó a sí misma. Después nos conocimos durante muchos años, compartimos muchas luchas, compartimos muchos sueños sobre todo. Porque en la izquierda solíamos soñar con muchas cosas y pensar en muchas cosas. En esa época, me refiero a la época en la que coincidimos personajes como Amalia García y yo, y muchas otras personas y muchos otros amigos, compañeros, coincidíamos en ideas, había revistas, había periódicos, había debates, había discusiones. Esto ya no existe, ya no existe. Pero eso no es un asunto solo Amalia García. Ese es un problema. No, es un problema de la izquierda. Es un problema de la izquierda. Es un problema de la izquierda. Entonces eso a mí me ha hecho tener mucho más distancia con personajes como López Obrador, que a quienes no identifico como necesariamente como parte de toda esta trayectoria o de todo este baje o de toda esta historia. ¿Cómo lo identifica entonces? Yo a él lo identifico como un nacionalista, como un hombre preocupado por el pueblo, dicho sea así de manera genérica, pero sin grandes, digamos, alcances en términos de proyecto, de programa o de visión de futuro. Creo que él ha satisfecho una necesidad inmediata del pueblo de México, que ha sido ajustar cuentas con los patanes y los sinvergüenzas
que durante muchos años, durante décadas, esquilmaron al país y a la gente. Me refiero al PRI. Y que hartaron a la gente. La hartaron en grado superlativo. Pero, licenciado, una interrupción. ¿Ese mismo sentimiento no lo generó Vicente Fox? También. En un momento dado y luego también, lo echó a perder. Sí, Fox y Calderón, le voy a decir también, ¿y por qué? Al llegar al poder, se empezaron a parecer mucho al PRI. Al PRI, del cual hablamos, ¿no? A este PRI que la gente no quiere. A este PRI que es sinónimo de corrupción, de abuso. Yo lo viví en carne propia. O sea, yo viví cómo se me vino encima siendo candidato, las 2 ocasiones en las que fui candidato en Zacatecas, cómo se me vino encima el aparato del PRI, un aparato abusivo, corrupto, que compra el voto, que trafica con el voto de la gente pobre, de la gente humilde. Mire, yo me acuerdo mucho de una anécdota en Fresnillo. Caminaba yo por la calle Hidalgo en Fresnillo. Y me paró una familia completa, papá, mamá, hijos. Y me agarró la señora y me dijo, discúlpenos, perdónenos usted. Imagínate, le dije, perdón, ¿yo perdonar? ¿Pero por qué? Oiga, no me pida eso. No es lo mío andar perdonando gente. Y me dijo, perdónenos porque nosotros estábamos con usted. Toda mi familia estábamos con usted. Y somos muchos. Pero llegó el PRI y nos ofrecieron 500 pesos por voto. Y mire, somos 8. 5 por 8, 40, pues acabaron con su deuda de Coppel, ¿verdad? ¿Sí? Oh, o de quien sea, ¿no? O de Electra, o lo que sea. Sí. Eso es lo que ha representado el PRI durante... Si usted quiere elevarlo a un nivel teórico, pues es esto que Vargas Llosa llamó en algún momento la dictadura perfecta y que tanto daño nos hizo en el país. El PAN de pronto se empezó a parecer mucho a eso. A mí me horroriza que López Obrador se empiece a parecer a eso, ¿eh? Me la ganó. Ah, bueno. Pues ya sabía que para allá iba, nomás le vi la carita y dije, pero si ya para allá va. Me horroriza que se parezca a eso. No. A ver, necesitamos pluralidad, necesitamos tolerancia. El otro día yo me puse a defender el derecho que tenía Calderón y su esposa, perdón, a lo mejor esto suena muy misógino, o más bien dicho, a Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón, dicho con propiedad, ¿no? Primero Margarita Zavala, que además creo que es una mujer con mucho empuje, con mucha capacidad con personal, mucho carácter, con arranque, sí. con carácter y con derecho a participar. Yo dije que a mí me parecía que había que darle la bienvenida a ese grupo, a ese partido, y que no veía yo bien que si es que hubiese sido una decisión política la del tribunal, coartarles su derecho a participar, aunque no coincido con ellos. Para mí son la derecha, ¿verdad?, en este país, y yo no coincido en muchas cosas, pero en otras tantas sí. La democracia, por ejemplo. La necesidad de que todos los actores tengan un espacio para participar y que la gente decida quién pasa y quién no. Exacto. Quién tiene un espacio y quién no, ¿verdad? Lo vivimos en la izquierda, lo vivimos. La primera vez que yo luché por el registro de un partido político fue con Eberto Castillo. Obtuvimos el 1.59% de los votos. Ay, qué en cosa. Aquella época. Qué ternura. Yo fui candidato a diputado plurinominal y no llegué. Imagínense, éramos 4 y nomás llegaron 3. Bueno, pero así se construyó la democracia en este país, ¿verdad? ¿Está en riesgo la democracia en este país ahora Siempre. con Andrés Manuel? Siempre está en riesgo con Siempre, quien sea. con quien sea. ¿Por qué? Porque el poder No, vuelve mire, loco a cualquiera. sí, ¿Ese es el punto? sí. Eberto Castillo nos decía siempre, el poder es bonito aunque sea poquito. Decía. Ay, sí es cierto. Ay, qué barbaridad. Y cuando es mucho, llama frecuentemente a la locura de cualquiera, de cualquiera. ¿Por qué será tan rico? ¿Qué tiene? Mire, algo tiene que vuelve a muchos los vuelve locos, les vuelve locos. Y creo que en buena parte del éxito de las democracias
en distintos lugares del mundo depende de cómo la sociedad y los actores principales de la sociedad asumen ese reto de no enloquecer con el poder. Sucede en todas partes, ¿eh? Sí, es Igual un problema. sucede en Bolivia, o en Argentina, o en Cuba, O en Estados que en Unidos. Noruega, o en Bélgica, en Holanda, en Francia, en España, o en los Estados Unidos. Es algo humano. El ser humano tiene esa propensión a caer en esos enormes riesgos, ¿no?, de la demencia. Es terrible, pero es real. Y es tan viejo como la humanidad, ¿eh? Entonces, pues tenemos que acostumbrarnos a lidiar con él. Y creo que el secreto está en la sociedad, en lo colectivo, no en lo individual. En la medida en que lo colectivo manda sobre lo individual o lo personal, podemos tener éxito en la democracia. Pero aquí en México sucedió en el 2018 un fenómeno social bien fuerte. Yo estaba viendo un video que me mandaron para exhibir a López Obrador, un meme con video, y veía tomas de personas llorando así, con el rostro lleno de lágrimas, mientras él hablaba cuando tomó posesión, cuando hizo aquel evento del Zócalo, uno de tantos, pero cuando acababa de tomar posesión, le pusieron una pieza, no sé si usted lo recibió, una pieza de rock donde está cantando, y veo los rostros de la gente enajenada y vuelta loca por ese hombre. Sí. Entonces, entonces la gente así enloquece y el hombre... o sea, Andrés Manuel enloquece más fuerte. Yo respeto los sentimientos de la gente. Muy respetable. Son muy respetables porque la gente ve en ciertos líderes una esperanza, ¿verdad? O sea, canaliza sus anhelos, sus sueños, sus deseos, y creo que son perfectamente legítimos. El problema está cuando quien es depositario de esa confianza o de esa fe, si usted quiere verlo así, Exacto. se confunde y entonces piensa que él es, cuando no es la verdad. O sea, ese es el principio de la locura. Es el principio, así es. Y la encontramos en la historia en todas partes, en todas partes. Los grandes hombres, los grandes estadistas, los grandes líderes de la humanidad o de los países que han logrado superar esa demencia, creo que han hecho grandes obras por sus pueblos y por sus naciones, ¿no? Hoy Cuauhtémoc Cárdenas lo dijo en un discurso, ¿eh? ¿Ah, sí? Dijo, mi padre supo respetar a sus opositores, no obstante que lo agredieron siempre. Ay, qué hermoso que haya dicho eso. Eso hace la diferencia entre un estadista Sí. y un caprichoso, o un dogmático, o un mesiánico. O, no quiero seguir hablando porque a lo mejor los de Morena se enojan, pero eso es lo que hace muchas veces la diferencia entre un personaje y otro, ¿verdad? Se sabe además de cierto que el general Cárdenas se supo rodear de grandes personalidades. Sí. Él incluso solía decirlo, de hombres mucho más brillantes que él. Preparados, porque él era un hombre que no tenía estudios. Era un militar, era un general muy inteligente, con una gran astucia, con una gran habilidad, Claro. con una gran visión, ¿verdad? Pero siempre reconoció que había la necesidad de rodearse de hombres mucho más grandes que él. Juárez hizo lo mismo. Ajá. Juárez hizo lo mismo. Ahora creo que es el gran... Ahora es al revés. Creo que es el gran reto, ¿verdad? Bueno, hay que decirlo mire, suavecito. hay gente muy talentosa alrededor de López Obrador. ¿Cómo quién, por ejemplo? Mire, bueno, tengo que mencionarle a Ricardo Monreal, ¿verdad? Por muchas razones. Primero, porque es nuestro paisano. Porque fue gobernador de Zacatecas. Yo siempre he dicho el mejor gobernador de Zacatecas. Ay, no, ¿dónde me deja mi Genaro Borrego Bueno, porque querido? usted lo quiere mucho, pero yo creo que... Usted todo lo que yo digo es porque los quiero. Usted lo quiere mucho, tú pero solamente es amor. Pero mire, es que Ricardo hizo grandes cambios que Genaro no podía hacer, no solo por las limitaciones que él personalmente tenía, sino históricamente. A Es ver, que además es el personaje y su historia, Silvia.
Ahora, y el momento. Vamos entrando en tema. Y tiene usted a Marcelo Ebrard, y tiene usted a mucha gente ahí a ver, alrededor. ¿qué otra gente? Que Ricardo son muy Monreal y valiosos, Marcelo Ebrard nada más. que son y son muy los dos valiosos. que van a estar Oiga, dentro de y unos años buscando la presidencia de la República. Y en mucho gracias a ellos hay una política de Estado en este país. ¿verdad? Gracias a ellos. Gracias ¿Sí a los ellos. escuchará Andrés Manuel? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿De Mire, por veras? ejemplo, detienen este tema polémico, muy polémico que hay ahora de la detención en los Estados Unidos de el general Del general Cienfuegos. Cienfuegos. Del general Cienfuegos. Ricardo fue muy prudente respecto de esto, no solo como persona, no solo como político, sino digamos como líder de una institución tan importante en términos de política exterior como lo es el Senado en nuestro país, y hizo votos porque hubiera presunción de inocencia, como debe ser en una democracia civilizada en México y en los Estados Unidos, un juicio justo y que no nos adelantáramos a ningún tipo de linchamiento público. Creo que estos equilibrios son esenciales en este momento y es el papel que está reservado para personajes como Monreal, ¿verdad? Sí. Estos equilibrios entre poderes, entre criterios, bueno, vi expresiones como las del señor Ackerman. Ackerman se llama este gringuito, ¿no? Digo gringuito, yo digo nada más, no crea que porque es por xenofobia, ¿no? Sino porque es un México norteamericano o algo así por el estilo, diciendo que la detención del general Cienfuegos era un logro de la Cuarta Transformación. No, está loco. Bueno, me parece Otro loco. estúpido. Me parece estúpido. Este es estúpido. Claro, es estúpido. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es solo el prestigio del general Cienfuegos, sino el prestigio del ejército. Eso es lo más lamentable del que es una de las instituciones, si no es que la única respetable que tiene un enorme respeto entre la sociedad y que si en efecto es el general cometió ilícitos o hay pruebas contundentes en su contra, no quiere decir que esto sea aplicable al ejército, a los militares mexicanos, a los cuales creo yo todos les tenemos un gran respeto, sobre todo en esta última etapa de la historia de México, en la que ha sido tan difícil mantener la seguridad. Muy importante lo que está diciendo. Licenciado, ahorita pues, cuando mencionó a Ricardo Monreal, inmediatamente me viene a la cabeza el tema Monreal y la permanencia, la presencia, la decisión de seguir presente esa familia en el entorno político estatal. Ahí tenemos a David Monreal y sé que usted es una de las personas cercanas a David, que está haciendo política a su manera en favor de David Monreal Ávila. Me choca eso de la familia, Silvia. A ver, por eso se lo pregunté. Bueno, a ver, ¿por qué le choca? Si es una realidad. Me choca. Sé que lo han dicho mucho aquí con usted y en muchos lugares. Se lo he escuchado a muchas personas. Sí, pero aquí conmigo mucho. Sí, se lo he escuchado a muchas personas y aquí se ha dicho. No, a mí me choca eso porque yo creo que cada quien se tiene que hacer responsable de lo que hace y de lo que dice, ¿verdad? Y no creo, me parece bastante tonto buscar descalificar a alguien por ese hecho. Yo creo que en las familias, yo tengo una hija periodista. ¿Sí? Sí. Ella me dijo un día, quiero ser periodista. Es la de sus hijas que conozco. Sí, Darinka. Darinka me dijo a mí, yo quiero ser periodista. Y una de las principales cosas por las que yo voy a luchar, me dijo, es porque no piensen los otros que yo quiero ser periodista porque tú eres periodista. Qué hermosa, bueno. Igual de inteligente que su padre. Bueno, pues a mí qué me importa si David se apellida Monreal, o Saúl se apellida Monreal, o Susana se apellida Monreal, o quien sea, o Katy se apellida. A ver, si Katy se apellida Monreal, pues lo importante no es eso. Lo importante es si ella, como mujer joven, como política, como profesional, tiene la capacidad de abrirse paso, de demostrar que tiene méritos para tal o cual cosa.
Y no la descalificaría yo porque es hija de Ricardo, sería absurdo. Sería como descalificar a mi hija, ¿no? Y le dijera, no, pues no seas periodista, mejor sé decoradora de interiores, o qué carajos le voy a decir, ¿verdad? Y yo creo además que mi hija, que Darinka, no solo está terminando su formación como periodista, sino creo que va a ser una muy buena periodista. No tengo la menor duda. Mucho mejor que yo, sé que lo va a hacer mucho mejor que yo, por muchas razones, ¿verdad? Entonces, a mí me molesta mucho eso, ¿no? O si usted quiere, lo trasladamos al otro partido. Descalificar a Fito Bonilla porque es hijo de Pepe Bonilla, no, ¿verdad? Yo en todo caso debatiría con Fito Bonilla para lo que sea, pensando en que estoy debatiendo con Fito Bonilla, no con su papá, ¿verdad? Si quiero debatir con su papá, pues debato con su papá. Y así usted lo puede usted generalizar, ¿verdad? Alguien alguna vez incluso me dijo que los hermanos Carrillo Puerto en Yucatán habían sido nepotistas, ¿no? Porque todos los hermanos eran parte de un proyecto socialista en Yucatán que se llamaba Partido Socialista del Sureste, y había muchos Carrillo Puerto en ese proyecto, y todos están enterrados en la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres. Bueno, ahora se dice de las personas ilustres en Yucatán. O sea, por ahí no, Silvia. A ver, si vamos a, Pero a ver, analizar... por el lado del monrealismo, entonces, Sí. ahí sí lo podemos abordar como el monrealismo. Sí existe el monrealismo como yo creo que movimiento social o político. Sí, yo creo que el monrealismo existe en referencia a Ricardo Monreal. Y la familia es otra cosa. No en referencia a su familia, ¿sí? El parteaguas en este estado y en muchos sentidos en el país es eso que se conoció como monrealazo o como monrealismo. Yo prefiero llamarle monrealismo que monrealazo, ¿verdad? Porque se me hace muy vulgar el otro término, por más que hubiera sido de factura periodística en Zacatecas. Me interesa el fenómeno del monrealismo por lo que implica en términos de su raíz, de sus orígenes, de sus pretensiones, de su estilo de comportamiento, no solo en su tierra, sino en el resto del país. Exacto. Hay monrealismo en la Ciudad de México, ¿eh? O sea, Ricardo supo acreditar su manera de ver las cosas de gobierno, su manera de hacer campaña, su manera de relacionarse con la gente, muy de él, en la delegación Cuauhtémoc. Y su triunfo ahí fue un triunfo inspirado mucho en esa nueva relación que él creó ahí, y que no fue otra cosa más que trasladar su experiencia como gobernador de Zacatecas. ¿Se acuerda usted de su sillita? Claro, no, es que para inteligentes, cuidado. Bueno, Pero dígame entonces, usted si no eso tiene un arte en política. Por supuesto. Entonces, debemos ver a David Monreal al margen de la familia Monreal. ¿Eso me está queriendo decir? ¿O cómo debemos ver a David? Debemos de ver a David como lo que él es o pretende ser, o lo que ha logrado demostrar que es. Yo pienso que... ¿Qué nos ha demostrado David? A ver, dígame algo que nos mire, haya demostrado David. Bueno, pues él ha acreditado ni más ni menos que una década de lucha, él. Muchas veces no del todo coincidente con lo que se pudiera pensar que era el curso de las cosas. Me refiero, por ejemplo, a Miguel Alonso. David, después de aquella escena en la que de pronto parecía como inevitable o incuestionable el predominio de Miguel Alonso, reflexiona y hace un acto de corrección. Un acto de corrección que implicó hacer una campaña a contracorriente, en la que solo obtuvo el 20% de los votos. Mire usted, pero el 20% de los votos son muchos votos en este estado, ¿sí? Y lo acreditó, fue esa batalla. Y así como esa batalla ha ido a muchas otras más, él. Y creo que él ha logrado acreditar el valor que tiene por sí mismo, que no le confiere ni un apellido, ni una herencia, ni una ¿cómo le llaman ahora los notarios? Ni un testamento.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Ricardo Monreal le hace aquella llamada imposible de borrar donde le dice, oye, levántate temprano, ponte a trabajar, no estás haciendo bien las cosas? Pues mire, a ver, sí, usted sabe que en política sí, la forma es fondo y ahí hay mucho fondo. Sí, bueno, pues solo los que no conozcan a Ricardo se extrañarán de esas llamadas. A ver, ¿sabe cuántas llamadas de Ricardo yo escuché así, iguales o parecidas? Bueno, a Miguel Alonso le llamaba así, pero más o menos cada semana o cada 2 veces por semana, y le decía, Miguel, ya levántate, son las 9 de la mañana y tú todavía estás dormido, párate, mira, hay muchas cosas que hacer en la ciudad, estoy pasando en este momento por el bulevar y el pasto no lo has cortado. A ver, Silvia, pues, usted y yo lo conocimos, un hombre que... Por eso me cae bien usted, Bueno, pues tiene tanta razón en lo que está diciendo. ¿A poco no? A ver, Ricardo es un hombre que siempre ha chicoteado a todo mundo. A ver, le voy a recordar una cosa, que usted se va a acordar muy bien. Me acuerdo yo muy bien de una vez que fuimos a Pinos, Ajá. a una de esas, ¿cómo se llamaban estas audiencias públicas, no? Que Ricardo sí hacía, no como los otros que nada más se hacían guajes que... Acuérdese qué pesado era estar en la audiencia. ¿Se acuerda? Todo el día. Y eran además de fin de semana completo y pernoctaban el gabinete sí, y tal. Cuando íbamos al semidesierto, todos allá pernoctaban. Sí, así me Yo acuerdo. pernocté en la casa de unos sacerdotes. ¿Se acuerda? Bueno, Claro. pues de pronto en una de esas, grandes talladas, ¿no? de gobierno, alguien se acercó y le dijo, gobernador, pues ya vamos a descansar, ¿no? Ya fueron muchas horas, ya estamos todos, no digo su nombre, pero usted se acuerda muy bien de él. ya estuvo suave, ¿no? Le dijo, ya son muchas horas. Y Ricardo se volteó, le dijo, cállate la boca. No hemos hecho nada, le dijo. Sí, claro. No hemos hecho nada. Oiga, Esa gente se merece esto que estamos haciendo y mucho más. Bueno, pues le puso una regañada al pobre cuate que se acercó ahí al Humberto Chavarría a decirle que ya le parara el ritmo, Que ya ¿no? estábamos muy que ya estábamos cansados. todos muy cansados, ya nos Ay, queríamos ir a ¿se acuerda a qué cenar o bonito algo. se sentía cuando decía las palabras, los libero? Los libero, sí. Decía, tarde libre, y eran las 12 de la noche o la 1 de la mañana. Bueno, pues quienes no conozcan a Ricardo Monreal, pues a lo mejor les sorprendió la llamada. A mí no me sorprendió, ¿eh? Muy Me bien. pareció algo muy de Ricardo, que lo hace con todo el mundo, lo hizo conmigo, que fui su colaborador, y creo que lo hizo prácticamente Conmigo. con todo el mundo. A mí me acabó, todavía no me recupero del sistema nervioso. Me imagino. Oiga, licenciado, Imagínese con su hermano, pues lo podía con hacer. mayor razón. Claro. Vamos a hablar ahora que estamos hablando de Los su hermano. opositores Bueno, le dieron un sentido contrario, ¿verdad? obvio. Y tuvieron un Es cierto que- éxito en eso. Claro que tuvieron éxito, es que no era para Sí, menos. no era para y se menos. filtró, pues Sí, claro, sí, porque sí. están haciendo Y fue- y tuvo- haciendo lo suyo. Y tuvo un uso Bueno, y se vale, ¿verdad? Pero quienes sabemos cómo es la cosa, entendemos cuál es la personalidad de Ricardo. Y qué bueno que así sea, y qué bueno que lo siga haciendo, y qué bueno que lo haga ahora en el Senado, y qué bueno que lo haga más adelante, porque además pienso que él tiene un gran futuro en este país. Uy, Bueno, de eso va a estar luego luego a lo mejor luego hablamos, hacemos un en programa otro programa. especial para eso. Bueno, entonces hablando de David individualmente y sus luchas y todo, y esa personalidad que usted está planteándonos aquí y que me va resultando bastante convincente, ¿cómo reaccionar ante el tema de las vacas flacas y enfermas, que desde mi punto de vista fue un asunto fuerte porque se planteó en un noticiero nacional y que no ha salido nadie, exceptuando a usted, que fue el único que dijo, este es lodo, esto es en contra de David, esto es guerra sucia, porque sí se comentó así quedito, es guerra sucia. Dijo alguien en un chat, hay que estar preparados. Y dije yo, no, hay que contestar. ¿Cómo que hay que estar preparados? Hay que contestar. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues Hay mire, un vacío todavía. ¿Qué piensa usted le voy de a ese? decir que es lo primero que a mí me llamó la atención. Lo primero que a mí me llamó la atención es que la denuncia, digamos, ¿no? O esta expresión pública, ¿La nota? la hizo José Narro. Entonces yo dije, bueno, o sea, mire nada más, ¿no? Mire nada más, ¿no? La iglesia en manos de Lutero, dicen, ¿no? O sea, resulta que el señor Narro, queriendo santificar o purificar la vida pública del país, no, nos conocemos hace mucho tiempo. Me pareció hasta cierta forma ridículo eso, ¿no? A mí, ¿verdad? Lo digo personalmente, porque Narro creo que no tiene la calidad moral como para
hacer una expresión de esta naturaleza. Y de ahí creo que se colgaron muchos otros. ¿Y los testimonios cómo los Se vio? colgaron muchos otros y creo yo que se generaron versiones que pueden o no tener validez, siempre y cuando tengan un efecto legal o yo siempre he sido partidario de eso, usted lo sabe, si alguien tiene algo que denunciar, pues que lo denuncie y que lo demuestre, ¿verdad? Se me hizo muy, muy tonto, si usted quiere verlo así, muy vulgar. A ver, David padeció durante 10 años la infamia. Ese libro de Ricardo, que yo leí con mucha atención y que seguramente usted también lo leyó, es un libro que parte de un gran agravio hecho en contra de Ricardo. ¿Ya ve cómo no nos podemos desligar a la familia? En el 98, cuando él anunció su deseo de ser gobernador y le crearon todo un expediente negro y padeció todo esto de la infamia. Pero después la padeció David 10 años. David. O sea, quien padeció más esa andanada de ataques en contra de los Monreal por presuntos vínculos con el crimen organizado fue David. Y se lo digo porque en partes muy importantes de esa trayectoria yo lo acompañé, yo fui candidato 2 veces cerca de él y yo sufrí en carne propia esas acusaciones, imagínense nada más. Ahora que porque si una vaca está flaca, pues me pareció, por eso puse ahí como que un poquito más de infamia, no creo que sea suficiente para cuestionar la posible candidatura de un hombre como David Monreal. Creo que hace falta mucho más que eso. Y digamos, para darle el sentido más positivo a las cosas, Silvia, yo creo que ya llegó el momento de que discutamos grandes proyectos, que discutamos ideas. Pero la pregunta específica es, ¿por qué no salió David a decir algo? Porque no creo que fuera necesario, porque no había digamos, un asunto que litigar o a lo cual responder formalmente. Yo respeto su silencio, me parece digno. Uno escoge también cuándo discutir. Si yo intervine, usted señaló que yo intervine, pero no intervine en un sentido de hacer de esto una gran discusión, ¿eh? Intervine en un sentido así como diciendo... Muy despectivo. No sean... Sí, muy despectivo. No quiero decir la palabra, pero usted se la imagina. Sí, es como diciendo, esto es una tontería, Sí, por favor. No, hace falta mucho más que eso. Tenemos que discutir proyectos, de futuro para este Estado que tanto necesita este Estado. Eso es lo que necesitamos discutir, no esas cosas. ¿Cuándo vamos a escuchar a David Monreal presentándonos esos proyectos que tanta falta nos hacen? No puede todavía, pero... Sí, yo estimo que pronto. Entiendo que él está honrando su función de ser integrante del equipo de gobierno de López Obrador. López Obrador ya les ha advertido a sus colaboradores que quienes deseen participar en procesos electorales les estableció un plazo, ¿no? Hasta que finales se está agotando de este mes. Y yo creo que agotado ese plazo tendremos expresiones de David, y yo creo que eso es lo lógico, ¿verdad? Porque de otra manera además hubiera incurrido en delitos electorales. Yo creo que pronto tendremos, en el momento en que él decida separarse del cargo y hacer política, tendremos definiciones muy claras de su parte. Yo conozco algunas que me parecen muy interesantes, creo que él ha madurado mucho además como persona y como político, y que será en el momento indicado. Y por cierto, ese momento ya es muy pronto, está muy cerca. Perfecto. Ahora, ¿por cuál partido va a ser candidato David Monreal Ávila? Ahí hay una cosa interesante, fíjese. Yo creo que David representa un estado de ánimo de la gente, representa un movimiento, como él suele decirlo, un movimiento que va de abajo hacia arriba. Y el gran reto de los partidos que puedan coincidir, no todos, ¿verdad? Entiendo yo, que puedan coincidir con esta expresión, digamos, popular o social, será definirse. O sea, no es que David se defina respecto de ellos, sino que ellos se definan respecto de David. O sea, David es la oferta y hay que acuerparlo con partidos. David yo creo que representa una gran oferta, no una oferta, una gran oferta en este Estado.
una gran oferta, porque creo que él concentra toda esta historia de la que hemos hablado, abuela pluma, como decimos los periodistas en este espacio, y representa un capital político. Por eso su presencia, digamos, en las mediciones y demás, en el entendido de que estas mediciones no son más que fotografías del momento. Yo siempre estoy dando lata con eso, ¿verdad? De que nadie debe de echar campanas al vuelo porque una encuesta te favorezca. Ni lo contrario, ¿verdad? Pues la primera vez que yo fui candidato en Fresnillo traía yo 3% de intención de voto. ¿De vez en serio, Silvia? No se ría, no se ría, Silvia. Yo quiero que usted sea diputado. Yo quiero que usted sea diputado para que la legislatura tenga vida. Silvia, neta, no se ría de mí. Tenía yo 3% de intención de voto. Sí, es neta. Y después, póngale, tuvieron que hacerme fraude. Fraude. Entre ellos Fito. Entre ellos. Porque ¿Entre a todos, ellos? Claro, a todos los vi metidos en el Consejo Distrital Electoral, a todos los vi volteando los paquetes. Acuérdese que esa noche, Pero a ver, esa noche cerramos, ¿cómo? Se cayó el sistema esa noche, en la elección en la que yo participé como diputado, se cayó el sistema, dejaron de haber datos, Leticia Soto apagó su celular. ¿Se acuerda de Leticia Soto? Cómo no. Yo me acuerdo muy bien, pues me la encontré en el Distrital. Y el distrital estaba rodeado por la policía, logramos entrar unos cuantos logramos entrar y nos encontramos con todos estos ahí instalados, dándole vueltas a los paquetes electorales. Seguramente lo negarán. Yo no me fui a litigio, por cierto. Debió irse. Muchos me dijeron eso, muchos, abogados, amigos, compañeros. El propio Ricardo me dijo, debiste litigar. Yo no quise porque fíjese lo que pensé, que iban a ser mucho más los votos que estas triquiñuelas. Y desafortunadamente no fueron tantos como para atarles las manos a estos sinvergüenzas. Pero mire, la vida. La vida da cuenta de El tiempo todos. con usted se me fue como nunca de rápido, una conversación muy, muy amena. Finalmente, reitero la pregunta, ¿David no tiene partido? David ¿de qué partido es? David es la representación, creo yo, de una gran posibilidad para una izquierda social en Zacatecas. Que ojalá y los partidos políticos que se reclaman de izquierda consideren como viable. Me refiero al PT, por ejemplo, ¿sí? Me refiero a Morena, desde luego. Me refiero al PRD. Yo a mis amigos del PRD les he insistido muchísimas veces en que es muy importante construir una alternativa de izquierda. Creo que a lo mejor el PRD como aparato no se va a sumar a David, pero sí muchos perredistas que lo fueron y lo han sido de muchos años. Los va usted a ver si hay una campaña y David encabeza esa campaña, yo le puedo asegurar desde ahorita que va a haber a mucha gente del PRD, que va a haber a mucha gente del PAN que tiene una verdadera devoción por el bien común, verdadera. Y va a ver incluso usted a muchos priistas que comparten más con la izquierda que con otras visiones más relacionadas con la corrupción y el desastre que provocaron tantos años en el país, porque los hay y muy valiosos. Creo que la de David va a ser una campaña, si es que él es candidato, habrá que esperar los tiempos, muy plural, pero con una tendencia muy clara de lo que yo llamaría una izquierda social. Interesantísimo, licenciado Laviada, muchas gracias. Un último mensaje para dejar a la gente pensando un poco sobre esta cuestión del futuro político de Zacatecas, por favor. Yo creo que en Zacatecas ya se agotó la hipocresía que representó durante, sobre todo los últimos 11 años, casi 11 años, esto que se llamó alonsismo, ¿sí? Esta falsa expectativa de cambio que se generó cuando culminó el gobierno de Amalia García, creo yo, con un evidente desánimo, con la gente, el electorado contrariado, tan contrariado pues que Alonso llegó al gobierno del estado, ¿verdad? Y llegó para concluir el desastre. Yo le llamaría así, concluyó el desastre, y Tello no ha hecho más que
cerrar todo este desastre. Y yo creo que la gente va a optar por refrescar, o es lo que yo quisiera, ¿verdad? A lo que yo aspiraría, que la gente respaldara, digamos, con apoyo social, como lo he dicho, una expectativa de cambio, de transformación en esta nueva etapa que está viviendo el país. ¿Por qué le voy a decir? Creo que es importante, y con esto cierro el comentario. Porque yo no creo en los proyectos de nación que se construyen de arriba hacia abajo, sino que creo en los proyectos de nación que se construyen de abajo hacia arriba. Con esto digo que para mí lo más importante no es la llegada al poder de López Obrador, sino lo que puede representar esa perspectiva desde las regiones hacia arriba. Y por eso lo que aporte Zacatecas, lo que aporten los estados en México en los próximos años será determinante para, creo yo, pensar en un México distinto, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas de lo que ha pasado en México, ahora me acuerdo mucho, por cierto, siempre de mi hija, porque está periodísticamente siguiendo todo esto. Vimos juntos el reportaje de esta mujer que luchó tanto por su hija Rubí, ¿no? Desaparecida, asesinada, todo esto del feminicidio. Y mi hija me dijo, rompió en llanto y me dijo, ¿cuándo cambiará este país? Bueno, pues llevó usted al final en este comentario al terreno nacional, está interesantísimo. En lo local, pues interesante también pensar en que pudiera ser David Monreal el que encarne esa transformación que requiere Zacatecas. Yo tengo mis dudas, vamos a ver. Sí, yo no, yo estoy completamente seguro de que él representa una muy buena opción para Zacatecas. Lo conozco, sé que es un hombre con un gran corazón, sé que ha madurado mucho en los últimos años, sé que la derrota le ha enseñado muchas cosas, porque yo soy también de quienes piensan que la derrota enseña mucho más que la victoria. De la victoria hay cosas que aprender, sobre todo no ser soberbio, pero la derrota te enseña muchas cosas, y yo creo que él ha sabido asimilar todo esto que ha pasado en estos más de 10 años, y creo que sería una muy buena opción para sacar. Yo estoy convencido, no tengo ninguna duda al respecto, ninguna, ni la más mínima, de que es la mejor opción para Zacatecas. A diferencia de usted, que tiene todavía sus dudas, a ver si luego la convenzo. Voy a insistir, y voy a insistir con usted como insistiré con muchos otros, por una manera de hacer política. Y volvemos al principio, una manera de hacer política que cree en los proyectos, no en los dogmas, ni en las generalidades absurdas, en los genéricos intercambiables. No. En lo que realmente alguien o algunos pueden representar en un determinado momento para su estado, para su pueblo o para su país. Pues muchas gracias, licenciado. Yo necesitaba una voz así de clara, de inteligente, para hablarme del tema David Monreal Ávila y lo que representa como posibilidad para Zacatecas. No había encontrado quien lo hiciera. Ahora, en este momento, gracias por hacerlo usted. Tenía que ser el gran Enrique Laviada. No, a usted, Silvia. Y a David le he dicho siempre que no se confíe, porque mire que el dinosaurio da coletazos, ya dio un coletazo ahí en Coahuila, y anda dando coletazos en Hidalgo, da coletazos. Claro. El dinosaurio del PRI. No hay que confiarse, Hay que ser demócratas, hay que tratar de conquistar la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo, de la sociedad, y hacerlo limpiamente, de frente, sin trucos. Eso es lo que creo importa ahora. Y bueno, yo diría por último, porque si no nos seguimos aquí otra hora, que también el dinosaurio puede aprender de las derrotas y volverse un buen dinosaurio. Sí. Fíjese que en el caso... Porque las derrotas enseñan más, usted me lo dijo. Sí. Pero fíjese que no es el caso de Coahuila e Hidalgo, lamentablemente, porque mire, pues eso de que se vuelvan a imponer los Moreira, con toda Qué esta... terrible, a ver, no es buena noticia, Ahora todos los que están, yo veo a muchos amigos, incluso amigos, quiero decir, muchos amigos del PRI que están festinando esto de la Coahuila de Moreira. Yo les diría, tengan cuidado, no es tan así, no es tan así. No es válido para todo el país,
Va a haber, yo creo que se va a ver en la próxima elección. Pero es interesantísimo y es un hecho, o sea, nunca entenderemos, creo yo, las reacciones de la gente, ¿eh? O sea, algunas no, otras algunas sí, no. es la pobreza. Acuérdense que hay un gobierno del PRI, hay un gobierno local. Aquí se lo he dicho también, si aquí de pronto Tello que se pone muy demócrata, y yo hasta no veré, que muy bonachón y que muy buena gente, y que él va a respetar el proceso electoral. Yo no le creo a Tello, hasta no ver, que no metan las manos, que no quieran hacerlo, porque como gobernadores tienen el poder para hacerlo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá y no, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Ojalá y no. Y fíjese que por el bien, en primer lugar, de Tello, ¿eh? Porque si quiere salir bien, mejor que no haga lo que hicieron los Morelia A ver, en licenciado Coahuila. Laveda, pero bueno, no vamos a acabar nunca, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y nosotros también vivimos en un gobierno y vimos cómo trabajamos políticamente, Sí, entonces sí. no hay ni a dónde volver, o sea, Pues yo- no hay nadie santo ni limpio en este tema. No. Y Ni usted y aquí, yo lo sabemos. No, ni aquí ni en ningún lugar, bueno, ni en la Biblia. Entonces, el reto ni en la Biblia. ni El en la reto, Biblia. Acuérdense que muchos están ahí cuestionados por mal el comportamiento. reto es para todos. Sí, para todos, para que todos nos comportemos con dignidad. Es con el tiempo ya. pulcritud, Ya estuvo bueno de tantas suave, cosas ya feas. estuvo suave. Muy bien. Y creo yo que todavía vamos a batallar mucho con el voto de la pobreza. Eso Así es, eso todavía. sí. Yo lo vi, se lo digo lo de la familia hasta que me pedía Así perdón, es. porque pues sí. Y lo seguimos viendo y con lo los seguimos programas viendo sociales de López todos Obrador. lados. Bueno, adiós. Espero que eso desaparezca Bueno, algún día. Esperemos. Muchísimas gracias, licenciado A Laveda. usted, Silvia. Lo espero Ya pronto nos por acá. estábamos siguiendo, ya No, nos ya, pasamos de nomás la porque pista. no hay programa enseguida. Discúlpame, Marco, discúlpeme usted por haberle robado más minutos. Lo espero el próximo lunes con otro interesante entrevistado para que usted vaya haciéndose ideas y vaya tomando sus criterios, siempre tratando de llevarle algo provechoso desde este espacio modesto de su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Gracias, Marco Méndez. Lo ve luego en la página silviamontes.com.mx. Hasta el lunes. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.